Vamos a saludar a la licenciada en Economía, diputada mandato cumplido. Yo lo lamenté, realmente, lo dije públicamente, me hubiese gustado que integre la lista del Frente de Todos y pueda continuar con su rol de representante. Vamos a saludar a Fernanda Vallejo. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a escuchar al presidente en el día de ayer anunciando el presidente algo que va a suceder el viernes con respecto al aumento de precios. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los... La pregunta bien precisa, Fernanda. Si te llama el presidente Alberto Fernández o algún colaborador de Alberto Fernández y te pregunta qué medidas vos recomendás como profesional, como militante, como estudiosa del tema con respecto al tema de la inflación, ¿qué medidas le recomendarías vos, Fernanda, al presidente frente al tema de la escalada de los precios? Bueno, te digo que el consenso de los economistas es bastante absoluto en este sentido, porque ya lo venimos sufriendo desde el año pasado y lo venimos además planteando públicamente desde hace por lo menos un año, que el principal impulso de la inflación que estamos sufriendo en la Argentina es un fuerte shock externo en el 2021 que estuvo muy determinado por el contexto pandémico, pospandémico, y ahora en este contexto bélico la situación realmente es incluso bastante más aguda de lo que venía siendo hasta acá. Pensemos que veníamos hablando de un 51% de inflación anual. Con el dato de ayer se confirma la tendencia alcista que veníamos señalando. Estamos con ese 4,7 de febrero en 52,3 anual, y con un dato absolutamente preocupante, que es lo que ocurre con el rubro más sensible cuando uno desagrega el IPC que mide el INDEC, que es lo que está pasando con los alimentos, ¿no? Que es lo que impacta absolutamente de lleno en los sectores más vulnerables y en general en toda la clase trabajadora argentina. 7,5% mensual en alimentos es un dato realmente alarmante, dramático, yo diría. Y acá, frente a un shock externo de estas características que está golpeando a todos los países del mundo, hemos visto en estos días lo que ocurre con la inflación en los Estados Unidos, en las economías europeas, es decir, en las economías más desarrolladas del mundo, con otros niveles de inflación, por supuesto, porque vienen con otras dinámicas, porque vienen desde otro lugar, pero en términos relativos y en lo que significa para ellos, también con datos inflacionarios muy alarmantes y muy preocupantes. Y acá lo que necesitamos es un esquema que permita desacoplar el impacto de la inflación internacional de lo que ocurre con la dinámica de los precios domésticos, porque además hay que decir algo, nosotros tenemos una crisis de ingresos donde obviamente golpea la inflación, pero que se conjuga con una situación de los salarios, de las jubilaciones, de los ingresos en general, que vienen ya muy, pero muy desvalorizados, acumulando pérdidas durante casi 6 años, ¿no? Si queremos podemos sacar el año 2017, donde Macri decidió aplicar políticas expansivas en el contexto electoral, pero con esa salvedad los argentinos vienen sufriendo casi ininterrumpidamente desde hace ya más de 6 años, y yo creo que la situación está llegando a un límite que es difícil de sobrepasar. Tenemos más de 40% de pobreza por ingresos e indiscutiblemente un porcentaje de nuestra población que está en riesgo de caer en esta situación, y que cuando vemos estos datos de inflación y particularmente de lo que pasa con los alimentos o los precios de los alimentos en la Argentina, tenemos que estar preocupándonos también por cuántos argentinos y argentinas, cuántas familias de compatriotas están empezando a sufrir la pobreza, porque obviamente los ingresos
están lejos de moverse a tono con la evolución de los precios. Así que para mí es indispensable y las perspectivas, sí. Estamos hablando con Fernanda Vallejo, ¿no? La perspectiva es, ahora en la inflación de marzo van a venir los aumentos en los servicios públicos. ¿Se está acelerando la devaluación del tipo de cambio Sí, tuvimos oficial? Un aumento de los combustibles hace poquitos días atrás. Tenemos muchos elementos para sumar a las preocupaciones y no podemos dejar afuera de este análisis de ninguna manera lo que se está discutiendo hoy y mañana seguramente se tratará en el recinto, en la Cámara Alta, ¿no? En el Senado, porque la Argentina está a punto de aprobar un proyecto que legaliza la estafa macrista de lo que fue el stand-by del 2018 y contrayendo una nueva deuda con el Fondo Monetario para pagar la estafa macrista, que incluye un programa de políticas económicas que el Fondo Monetario le impone a nuestro país, entre lo cual está una regla cambiaria que es absolutamente riesgosa, peligrosa para nuestra economía y para el bienestar de nuestra población, porque le exige el Fondo Monetario a la Argentina y a las autoridades económicas que la devaluación del tipo de cambio oficial acompañe la inflación. Y eso es... Todos sabemos, Daniel, los argentinos y las argentinas... Es un elemento inflacionario, ¿no? El aumento del tipo de cambio oficial. Exactamente, que la devaluación implica mayor inflación y por la regla cambiaria... Tampoco se cumple siempre, ¿no? Porque el año más devaluación... Sí. Tampoco es la única causa, también es cierto, ¿no? Porque... el año pasado el tipo de cambio oficial se devaluó 20% y la inflación fue de 50%, ¿no? No, por eso te digo que hay un impulso no es la única causa, que es el ¿no? shock externo de inflación, pero la devaluación lo que hace es potenciar esa inflación internacional o esa inflación importada, como la querramos llamar. Es cierto que el año pasado la tasa de devaluación fue moderada, digamos, igual hubo algo de devaluación y eso en alguna medida también impactó en los datos inflacionarios que tuvimos en la Argentina, y ahora estamos hablando, ya desde finales del año pasado, esa tasa que venía tranquila, digamos, de devaluación, empieza a acelerarse. Y ya por debajo de la inflación. De un 2,5% de devaluación mensual, claro. No es poco, ¿no? Y vamos obviamente a un ritmo más acelerado por las exigencias del Fondo Monetario, y esta es una dinámica que sabemos cómo comienza, pero no sabemos a dónde termina. Bien. Como no sabemos cuándo termina la guerra, ni qué profundidad adquiere ese conflicto, ni las consecuencias económicas que se derivan. Quiero preguntarte la pregunta original. ¿Qué le dirías vos al presidente si tenés la posibilidad? Bueno, ya te digo, necesitamos un esquema de desacople de precios. Bien, eso es, traducime al idioma de que no soy economista, eso sería subir retenciones. Una política de derechos de exportación, subir donde retenciones. Claramente el ideal es un esquema móvil que permita que las retenciones, para decirlo en criollo, mal llamadas, por cierto, ¿no? Porque hablar de retenciones es como pararse del lado, entre comillas, del campo. Tendríamos que hablar de derechos de exportación como en el resto del mundo, que suban en la medida en que hay un alza en los precios internacionales, porque además esto es una situación coyuntural, que obviamente cuando la situación se descomprima a nivel internacional, los valores van a tender a volver a niveles normales, y entonces allí debería también esos derechos de exportación acompañar cuando se produce una baja. Eso permite desacoplar el salario real de lo que pasa con los precios y mantener un nivel constante de los salarios para que no se produzcan pérdidas. Eso es lo ideal. Si no se puede ir a un esquema de estas características, una mejora en los niveles de retenciones, si bien no evita que se produzca una erosión de los salarios reales, sí tiene un efecto importante de nivel, y obviamente no es lo mismo sufrir un shock inflacionario como estamos sufriendo con un salario de 100 que con un salario de 150 o de 130, ¿no? Obviamente lo segundo hoy es preferible, aunque se produzcan pérdidas mensuales. Y después hay que revisar, pero seriamente, lo que se está firmando, y hago en esto un llamado
a nuestros senadores, a los representantes de nuestras provincias, que van a ser duramente golpeadas por todo lo que el Fondo Monetario está exigiéndole e imponiéndole a nuestro país en este programa de políticas económicas, porque esta regla cambiaria, junto con otras políticas que exige el Fondo Monetario, son absolutamente inviables desde lo económico y frente a la situación que ya enfrentamos los argentinos y las argentinas, y bueno, por supuesto, desde lo social y desde lo político es absolutamente inmoral lo que el Fondo Monetario plantea. Fernanda, como siempre te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Daniel. Un abrazo muy grande. Fernanda Vallejo conversando con